Señores, buenas noches. Esto es Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino. Ya volviendo. Hoy lo vi en el Twitter diciendo Ale que el lunes está aquí conduciendo el programa. Día muy especial, porque digo, es primera semana que tenemos del gobierno de Mauricio Macri. Primer día sin cepo. Ya está sentado con nosotros el doctor Martín Delgado. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Para ver qué pasó con el tema económico central que vamos a hablar con Martín enseguida. Después vamos a hablar de política. Va a venir el ex jefe de gabinete de la Nación, Alberto Fernández, Julio Bárbaro. Hoy Julio Bárbaro escribió una durísima columna diciendo que 678 responde a una estructura estalinista. Vamos a ver si conversamos con él. Pero digo, empezando a hablar de economía, de 0 a 10, resultado en donde 10 es muy satisfactorio y 0 es nada satisfactorio, ¿qué decís? 8 puntos. 8 puntos. Tuvimos un buen día hoy. Fue un día tranquilo, y para todas las expectativas de tanta represión que hubo durante 4 años, tuvimos un día positivo. Empezamos bien en esta nueva etapa de volver a la normalidad. Estamos celebrando volver a la normalidad todos los países. De hecho, Argentina tuvo un mercado, un solo valor para el dólar. La normalidad era esto y ahora estamos volviendo tranquilamente a un estado normal de cosas. ¿Es razonable un 13.95-14? Es razonable en la medida en que los precios no suban. Aquí la clave para los próximos días, para los próximos 30 días, es tener un programa antiinflacionario que nos marque que los precios van para abajo. Y nosotros tenemos que terminar con esta fiebre del dólar, pero vamos a terminar con la fiebre del dólar en la medida en que baje la inflación y que se fortalezca el peso. A mí me parece muy interesante lo que planteas. Digo, 3 pilares. Dólar, que sabemos que es una cosa fetiche para todos los argentinos. Tema inflación, digamos, ¿qué va a pasar? Que no se lo coma como pasó en la devaluación de Kicillof. Y el tema tasas. Empecemos por esto. ¿Hay modo de retrotraer los precios o que este 40% de devaluación, está bien si yo digo hubo un 40% de devaluación? Sí, está bien, sobre todo por los bienes que se comercian con el exterior. Por ejemplo, la harina, el paquete de harina que lo comprabas hasta hace unos días a 10 pesos, bueno, ese paquete de harina tiene trigo. Ese trigo hoy pasa de tener un dólar hasta ayer de 9,70 a tener un dólar de 14. Por lo tanto, el trigo que va en la harina subió de precio y por lo tanto ahí tenés una devaluación. Los medicamentos también, muy importante, y ahí necesitas un Estado que esté controlando porque hay muchos insumos importados en los medicamentos que consumimos los argentinos. Entonces ahí sí tenés, o en los automóviles, levantá la tapa del capó, mirás todo el componente de que viene de Brasil, de México, bueno, todo eso se pagaba con un dólar 9,70 y hoy se paga con un dólar 14. Bueno, hoy la Cámara de Farmacéuticos, de Empresas Farmacéuticas, anunció que iba a reducir en un 7% los medicamentos. ¿Se puede con todo? Digo, ¿hay modo físico y con capacidad del Estado para retrotraer precios al 30 de noviembre? Sí, se puede sobre todo en los grandes formadores de precios, en alimentos, en medicamentos, donde tenés algunos que son grandes jugadores o que son empresas suficientemente grandes, podés realmente conversar y sobre todo mirar la estructura de cuáles son los costos de componentes importados, por supuesto, pero de todas maneras lo que necesitas es un programa antiinflacionario integral que seguramente el gobierno lo dará a conocer en los próximos días, pero hasta ahora no lo tenemos en la cancha. Pero hay que darlo a conocer, si no, la inflación, la devaluación va derecho a los precios. Sin duda, o podés recaer en que la tasa de interés haga todo el trabajo en este esquema y un solo instrumento no puede hacer todo el trabajo, porque si decís que la tasa de interés es el instrumento para nuevamente anclar las expectativas de la gente, vas a tener una tasa de interés muy alta. Vamos a tratar de reducirlo lo más gráficamente posible. Te doy un ejemplo. Hoy me llamaba un amigo y me decía, pequeña empresa, tengo que pagar aguinaldos. Como todos los años fui a pedir un crédito. Me dijeron, no hay crédito, pues no sabemos a qué tasa. ¿Por qué? Digamos, se habla de tasas hasta el 32, 34%. En cualquier lugar del mundo hoy, ¿cuánto es la tasa? Más o menos. Bueno, en el mundo desarrollado es si vas a tomar en Estados Unidos un crédito hipotecario, 3%. En Perú, si vas a tomar un crédito hipotecario a 10 años, un 4,5%. 3,4 contra 34, 35. 34-35. Bueno, ahí lo que está marcando es la inflación y la falta de certidumbre. Es decir, vos tenés que generar un programa económico, sobre todo con incentivos para que se produzca más. A la Argentina le va a ir bien, estoy convencido que nos va a ir bien,
pero necesitamos complementar estas medidas. La salida del cepo está bueno, es positivo, pero es un primer paso. Ahora lo tenés que complementar con un programa que te genere balizas para disipar la incertidumbre, que esa es la manera en que la gente se vuelca a consumir, que el comerciante o el productor hace un nuevo galpón o toma un nuevo empleado. De eso se trata, salir de la inflación en serio. Ahora digo, ¿cómo hago? Nosotros estábamos acostumbrados a 5 o 6 años de un Guillermo Moreno que venía, amenazaba, ponía un arma sobre la mesa, los retaba, los insultaba a todos para que bajaran precios. Sí. Esto no está. Digamos, quiero decir, aquello era lo anormal, por las dudas, no está bueno. Exactamente. ¿Cómo haces para que los grandes formadores bajen los precios? Bueno, tenés que marcar la cancha. ¿Y cómo marcás la cancha? Con un programa económico que primero tenga pautas presupuestarias. Es decir, lo mismo que nos pasa en una familia. ¿Cuál es el cálculo que haces en una empresa? ¿Cuánto vas a gastar y cuánto vas a recaudar durante el año? También cuánto vas a emitir en términos de cantidad de dinero. Poner objetivos precisos. Si se puede, objetivos a 2 años. ¿Cuál va a ser el programa de financiamiento? Y la política de ingresos, es decir, la política salarial hacia adelante. Si un empresario no sabe cuánto va a pagar de tasa de interés, como le pasó a tu amigo hoy, es muy difícil que pueda proyectar. Entonces, un programa económico que tenga todas estas pautas, que nos diga, la inflación apuntamos este año a que sea del 25% anual. Y estos son los instrumentos. Esto va a crecer la recaudación, esto va a crecer el gasto. Esa es la manera, a través de incentivos, de marcar la cancha y sobre todo dar incentivos impositivos. Aquí lo que falta mucho es bajar impuestos para que la gente pueda producir más. Te pongo situaciones de un trabajador y un pequeño empresario. Trabajador gana 6.000 pesos. Sí. Hoy ve que el dólar pasó de 10 a 14 y dice, me sacaron 2.400. ¿Está bien? Sí, no es tan así porque no todos los productos van a crecer y no deberían crecer, porque no todos los productos importados, todos los productos nacionales tienen un componente 100% importado. Lo que se calcula, y en nuestro equipo calculamos que un 30% de la devaluación pasa a precios, ¿no? O sea, un 30%. Un 30%, es decir, lo que ha sido una devaluación del 50%, entre un 15% y un 20% sería lo normal que pase a precios. Si es más de eso, bueno, también necesitamos un gobierno que esté vigilante, protegiendo sobre todo a los consumidores. Más lo que ya se acomodó, porque digo, lo que ya aumentaron. Sí, ahí ha habido un error en el sentido de nunca, si ses ministro de Economía o potencial o presidente del Banco Central, tenés que decir un valor del tipo de cambio. Eso lo debes tener en la cabeza, y pero no se dice. No, ni siquiera es tu almohada, porque va generando expectativas. Ya todo el mundo estaba pensando en el número 14 antes de que se abriera el cepo. Situación 2, fabrico zapatos. Sí. Abro importaciones, o mejor dicho, libero las restricciones que había de importaciones. ¿Siguen alguna restricción de derechos para importar para que no sea más fácil traer un zapato chino que yo lo produzca acá? Excelente pregunta. Ahí hemos tenido una declaración el día lunes del ministro de Producción en que se terminan las declaraciones juradas. Como vos sabés, para importar, hasta ahora necesitabas pedirle un permiso. Las de JAI, exactamente, un permiso a la Secretaría de Comercio. Eso se elimina, y está bueno que se elimine, y se va a reemplazar por algo que se llama licencias no automáticas. ¿Qué significa esto? Que hay una cantidad de productos, se ha dicho 1.000 productos, que probablemente sean los más sensibles que tiene la economía argentina. Juguetes, calzados, que tienen problemas cuando hay importación de productos. Bueno, tenemos que conocer cuál es la lista de productos que van a estar sujetos a este instrumento y que por lo tanto van a estar más protegidos. Todo este tema todavía falta. No apareció. Por eso yo digo, falta un programa económico integral. Entonces uno dice, ¿qué pasó ayer? Y bueno, el equipo económico te cantó falta envío con 28. Puede ganar, depende cómo esté el resto. ¿Es mano? ¿Es mano? Es mano. Es mano. ¿Es mano y 28? Es mano y 28, pero, digamos, no alcanza. Entonces, ahí hay que complementarlo con todas estas medidas para que el pequeño y mediano productor de calzado, de textiles, de juguetes, sepa que va a seguir produciendo y que se va a seguir defendiendo el empleo de los argentinos. Ahora, tomo algo que vos decías temprano, apenas empezamos. Un 8.50, de 0 a 10 un 8.50. Sí. Pero es como el primer parcial. Exacto. Me falta saber qué voy a hacer con el tema tasa, qué voy a hacer con el tema de la protección de las industrias. ¿En cuánto tiempo debería anunciarse para que esto no se fume?
A ver, todos somos futboleros y aquí lo que se ha hecho es como cuando armás un equipo, el director técnico puso un buen arquero y puso una muy buena defensa. Ahora tenemos que ver cómo forma el mediocampo y sobre todo cómo forma la delantera para que Argentina haga goles y vuelva a crecer. Yo estimo que esto hay que darlo en los próximos días para que la incertidumbre de los futboleros pueda calmarse y sepamos que el equipo sale a la cancha. Me gustaría verlo en no más de las próximas 2 semanas. Hablar de un jubilado que gana 3.800 pesos, entre ayer y hoy, ¿cambió su situación para bien, para mal, está igual? Bueno, a mí me preocupa en términos de los jubilados los medicamentos. Jubilados, como sabemos, consumen mucho en alimentos y en medicamentos. Por lo tanto, sí, entonces necesitamos un Estado muy presente para cuidar la salud de todos los argentinos y sobre todo para que los precios de medicamentos, a todos, pero en especial a nuestros mayores, les lleguen a un precio razonable. Tengo poco dinero que me costó mucho ahorrar. Sí. Fui ahorrando 1.000 pesos como pude. Le decís, comprás dólares para respaldar, no para especular, sí, no para los detectores de los 2 millones. Sí. Hago un plazo fijo. ¿Qué hace el pequeño ahorrista con su dinero? Y hoy es fácil, Luis, hoy tenés que hacer un plazo fijo, porque para que la estrategia le dé correcta al gobierno, va a tener que hacer que la tasa en pesos le gane a la potencial tasa de devaluación, de manera tal que haya más gente que se vuelque a pesos. Pero de todas maneras, si vos jugás solamente con la tasa de interés, probablemente vayamos a tener una tasa de interés más alta, y a contracara de una persona que va y pone un plazo fijo, es tu amigo que cuando va a pedir un descubierto o tiene que pagar sueldo o tiene que descontar un cheque, le sube la tasa a niveles prohibitivos y bueno, lo que genera eso es falta de interés o desincentivo para invertir o para producir más. El kirchnerismo decía, nosotros incentivamos el consumo. O sea, lo que hacemos es, con los aumentos, no importa que haya un 30% de inflación, digamos, hoy consumir, el que puede, el que tiene unos pesitos, sí. ¿No es una buena herramienta? Para que una economía sea sustentable, tenés que tener 3 motores en movimiento. El consumo, y eso está bueno, pero también necesitas inversión, es decir, necesitas ampliar la capacidad de producción. ¿Y qué ha pasado en estos años? Vos caminás por las rutas de la Argentina y están en un estado calamitoso. Bueno, eso es porque no has invertido, no se ha ampliado la capacidad de producción. Y el tercer motor es exportar mucho, poder venderla al mundo. Entonces, una economía para que funcione bien debe tener esos 3 motores en funcionamiento y por lo tanto lo que hoy está faltando es protejamos el consumo, pero incentivemos la inversión. ¿Cómo? Bajándole impuestos a aquel que quiera invertir, producir más. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias para una pequeña y mediana empresa debería ser 0 si aquel empresario reinvierte lo que ganó. Es distinto. El tratamiento es el mismo. Vos pagas 35% de impuesto si la plata la ganás y te la llevás para gastar de vacaciones o para comprar un auto, que aquel empresario que confía, que quiere tomar un trabajador, que quiere comprar una maquinaria. Bueno, ese tipo de incentivos. Bajale los impuestos a aquellos que quieran invertir.